Esta sesión es patrocinada por National Tax Problem Solutions. Defender a los contribuyentes ante la IRS es nuestra misión. Si tiene un cliente que necesita apoyo especializado, estamos listos para ayudarle. Trabajemos juntos. Contáctanos al 512-448-9009 o escríbanos al correo electrónico info@mytaxprofessionals.com y obtenga la solución que necesita. Muy buenas tardes a todos. Bueno, allá en California, creo que todavía son buenos días. Son 2 horas de diferencia aproximadamente. Yo sé que allá por Miami les está cayendo una tormenta tropical. Espero que todo esté bien por allá. Cuídense mucho, que de repente en septiembre sí se pone un poco feo con esas lluvias, pero cuídense mucho. Me da gusto que muchos de ustedes se pudieron conectar el día de hoy. Las personas que quieran prender sus cámaras, bienvenidas, porque si no, nunca nos vemos, no nos conocemos. Y cuando nos vemos en las convenciones me dicen, Rubén, es que tú nunca me saludas. Pues es que nunca te veo, entonces no te conocía, porque ustedes me ven, pero yo no los veo a ustedes. Pero las personas que quieran prender sus cámaras, adelante. Bienvenidos a todos. Vamos a hablar de los estados civiles, que creo que es una cosa que es una de las cosas más esenciales, y creo que por el hecho de que a veces hay mucha confusión con los estados civiles para propósito de declaración de impuestos, generamos muchas auditorías. Entonces queremos clarificar y contestar dudas a las personas que tengan dudas para poder entender este concepto, porque si podemos determinar el estado civil adecuado, nos va a ir relativamente bien en una auditoría. Entonces, vamos a hablar de quién califica de verdad para cabeza de familia, cabeza de hogar, como le quieran mencionar, que es head of household, y quién no. Y la razón es porque nosotros sabemos que tenemos a mucha gente que llega a nuestras oficinas, y es muy común que tal vez estén casados con una persona que no tenga seguro social, ¿verdad? Están casados, pero no quieren presentarlo en conjunto, y te dicen, yo lo quiero hacer como cabeza de familia, con mi seguro social, ¿verdad? Y mis niños, yo trabajé un poco. Entonces, ¿esa persona califica como cabeza de familia? ¿Sí o no? Y otra cosa, a ver, para empezar la sesión y empezar las conversaciones de controversia, ¿es posible tener dos cabezas de familia en una dirección? ¿Sí o no? ¿Es posible tener dos cabezas de familia? ¿Sí o no? ¿Qué dice el público? Tenemos que sí, tenemos que no. Me dicen que no, he escuchado que no, depende, no. Ok, la respuesta es que sí es posible. ¿Y por qué es posible? Porque hay situaciones donde en una casa viven dos familias, ¿ok? Son dos hogares, ¿ok? Prácticamente dos hogares. Lo que analiza la cabeza de familia es, o del hogar, es si tú provees más del 50% de todo lo que involucra llevar a cabo el hogar. Entonces, tu hogar puede ser 2 cuartos de una casa, ¿ok? Entonces, mucha gente a veces piensa que una cabeza de familia por casa. No necesariamente. Ahora, es posible que si tienes 15 cabezas de familia en una dirección, tal vez como que el IRS diga, a ver, ¿qué está pasando aquí? Pero necesitamos que analizar los hechos y circunstancias de todo esto para poder identificar si es posible o no, o si de verdad estas personas son cabeza de familia. Recuerda que cabeza de familia no significa que tú mantienes toda la casa. Es cabeza de hogar, es que tú llevas a cabo, provees más del 50%, ¿verdad? Para llevar a cabo, para llevar adelante tu hogar, ¿verdad? No es de que tú tienes que pagar toda la casa, ¿ok? No es un head of household por casa. Entonces tenemos que identificar eso, que es muy importante. Y otra cosa es, ¿verdad? Tenemos que entender la ley estatal. Ok, ¿quién aquí vive en estados comunitarios? ¿Quién aquí vive en estados comunitarios? Porque los estados comunitarios se pone tal vez más complejo, ¿verdad? Para determinar cuál es tu estado civil, ¿ok? Por ejemplo, en Texas, ¿verdad? Existe la ley común de matrimonio, ¿verdad? No tiene que haber una licencia de matrimonio para ser considerado un matrimonio.
Sin embargo, va a haber situaciones donde viven dos personas y siempre se han llevado a cabo ante la sociedad como dos individuos separados, nunca como un matrimonio. Y esas personas pueden posiblemente ser considerados separados para propósitos fiscales, que significa que puede tal vez presentarlo individual o puede presentarlo tal vez como KS familia si tiene sus hijos. Entonces tenemos que hacer muchas preguntas para determinar el estado civil y muchas veces no las hacemos y les encontramos el estado civil equivocado, ¿ok? Entonces, los estados civiles tenemos que hacer preguntas y los que están en estados comunitarios vamos a batallar aún más, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos que determinar si la ley estatal los considera matrimonio, ¿ok? Si la ley estatal los considera matrimonio, para propósitos federales son un matrimonio. Para dos personas, ¿verdad? Que están casadas, ya sea con licencia o si la ley estatal los considera matrimonio, ¿cuáles son las dos opciones que por defecto pueden presentar? ¿Quién sabe? Si están casados, ¿cuáles son las dos opciones que tienen ellos dos para presentar? Es casado presentándolo junto o casado presentándolo separado. Así es. Son las dos opciones. No tenemos otra opción para ello. Ahora, hay una que otra excepción donde podemos tal vez usar una de las excepciones para presentar como cabeza de familia, que vamos a cubrir eso en unos momentos. Pero recuerden, si la ley estatal dice o los considera casados, nomás son dos opciones: casado haciéndolo separado o casado haciéndolo en conjunto. O sea, no podemos escoger otro estado civil, ¿verdad? Porque no califica. No, al menos de que una persona, que ahorita vamos a cubrir esto, que una persona esté físicamente viviendo los últimos 6 meses con su hijo en otra dirección, en otro domicilio permanentemente, que significa que se han separado. No es de que se pelearon un viernes por la noche y se reconciliaron el lunes. No, eso no es vivir separado. Es nos hemos separado, hemos establecido, ¿verdad?, una residencia permanente separado, o sea, con el propósito de permanente, y vivir los últimos 6 meses yo solo, con mis niños. Entonces, yo ya pudiera presentar cabeza de familia independientemente que esté casado. Ahora, aquí es donde se confunde mucha gente. ¿Qué pasa si yo ahorita, vamos a decir, ahorita estamos en el septiembre 26 en este instante, yo presento mi divorcio? Vamos a suponer que yo vivo en un estado donde consideran que mi estado me considera que estoy legalmente casado, no importa si es bajo ley común de matrimonio o licencia de matrimonio. Yo ahorita presento mi divorcio, pero no se finaliza antes del 31 de diciembre. La pregunta para ustedes es, como yo presenté el divorcio el 26 de septiembre, ¿cómo puedo yo presentar mi declaración de impuestos el próximo año? O sea, el 2024, en el 2025. ¿Cuáles son mis opciones? Si yo el 26 de septiembre, hoy mismo, me peleé con mi esposa, presenté el divorcio, me separé, me fui a otra casa, ¿cuáles son mis opciones y mis estados civiles para hacerlo, para poder presentar? Dicen, deberían hacerlo casado porque son 8 meses del año que estuvo casado, pero yo presenté el divorcio, no importa. Efectivamente, tenemos que tener un divorcio finalizado, ¿ok? Tenemos que tener un divorcio finalizado para poder nosotros estar ya ahora sí considerado, ¿verdad?, soltero o como cabeza de familia. Si yo presento, ¿verdad? Hay gente que está poniendo que casado porque estuvo 8 meses casado. Yo tal vez lo viera un poquito diferente. ¿Por qué? Porque vamos a tener individuos, vamos a suponer que yo sí presenté el divorcio hoy mismo y el 25 de diciembre, en Navidad, me dieron la sentencia final, se finalizó el divorcio. Yo estuve casi todos los 12 meses casado, pero ya se finalizó el divorcio. Entonces, yo allí, ¿verdad?, ya no lo tengo, yo ya no tengo la obligación ni lo puedo ser casada en realidad porque ya estoy soltero en realidad. Sí me explico. Entonces, tenemos que determinar cómo estamos terminando el año, ¿ok? Si no se divorció, perdón, si no se finalizó el divorcio, entonces allí todavía estoy casado al 31 de diciembre, ¿verdad? Entonces son cosas que tenemos que identificar.
A veces, como la gente que ha estado presente en mis clases, sabe que a veces se me olvida que tengo PowerPoints, porque me empiezo a ir a darles ejemplos y se me olvida. Pero vamos a ver, una cosa también en el ejemplo que les acabo de dar. Por defecto, by default, cuando estás casado, ¿cuál es el estado civil por defecto? A ver, es que esto es importante. Por defecto, cuando estás casado, ¿cuál es el estado civil por defecto? Married filing jointly o married filing separate. Casado haciéndolo en conjunto o casado haciéndolo separado. Las personas que me están poniendo married filing jointly me van a deber un tequila allá en la convención de Nueva York o la de McAllen a la que vayan a ir. Porque por defecto es married filing separate, ¿ok? Por defecto, cuando una persona está casada, ¿verdad? Es married filing separate. ¿Y por qué es muy importante entender esto, señores y señoras? Porque a veces, aunque ustedes no lo crean, el matrimonio puede ser temporal. Ok. Entonces, recuerden que cuando tú estás casado haciéndolo en conjunto, por defecto eres responsable por todo el impuesto y todo lo que contiene la declaración de impuestos. Pasa muy seguido que el esposo es un contratista independiente, la esposa es un ama de casa. Después de eso, le auditan la declaración de impuestos, les hacen un desastre, deben mucho dinero y ahora los dos son responsables por ese impuesto. Entonces, para sumarizar, recuerden que por defecto, ¿verdad? Por defecto es married filing separate, casado haciéndolo separado cuando estás casado. Ahí es donde vas a tener que tener la conversación con tu cliente si quiere hacer una elección. La elección es married filing jointly, casado haciéndolo en conjunto. Casado haciéndolo en conjunto es una elección formal donde están optando por tal vez pagar menos impuesto en conjunto porque es una tasa más favorable, ¿ok? Y van a ser los dos responsables por todo el contenido. Entonces, legalmente, hacer la declaración MFJ, married filing jointly, casado haciéndolo en conjunto, es una elección. Por defecto eres married filing separate. A lo que voy es, tú tienes la opción de hacerlo de esa manera. Tú tienes la opción de hacerlo married filing jointly. Si me preguntas así en la superficie, siempre les conviene hacerlo casado haciéndolo en conjunto para pagar menos impuesto porque les da una tasa de impuestos más favorable. Sin embargo, hay consecuencias. No nomás son, no nomás es de que me van a dar buen impuesto, buen tratamiento de impuestos, sino ahora soy responsable por el impuesto a deber y los dos, esposo y esposa o esposo y esposo, dependiendo porque se puede ya hacer declaraciones del mismo sexo, van a ser los dos responsables por pagar ese impuesto, ¿sí? Entonces, es algo que tenemos que analizar. Por defecto es married filing separate. Ahora, cada año prácticamente puede cambiar tu estatus civil. Mucha gente dice, es que yo siempre lo he hecho casado, cabeza de familia, entonces lo tengo que hacer cabeza de familia este año. No necesariamente, tienes que identificar y hacer un análisis de qué es lo que ha pasado este año. Posiblemente califiques para cabeza de familia, o para casado o para soltero. Tienes que hacer un análisis de todo, de la situación del cliente para poder identificar qué es el estado civil. Puede cambiar, puede cambiar. No es de que, ay, es que yo no quiero hacer un cambio en mis income taxes. No, puede cambiar el estado civil. Puedes estar casado por muchos años y después te separaste los últimos 6 meses del año. Ahora puedes posiblemente hacerlo como cabeza de familia, ¿verdad? Entonces, generalmente un contribuyente puede ser elegible para dos estados civiles. Posiblemente el ejemplo más fácil es, ¿verdad? Una persona que califica como cabeza de familia pudiera también ser soltero, ¿verdad? Pero ya sabemos que si lo haces soltero, no es un gran beneficio. Si lo haces como cabeza de familia, es un mayor beneficio. Entonces, ¿qué es algo que tenemos que entender? Que cuando tenemos una persona que califica para dos estados civiles, pues tenemos la opción de escoger al que mejor le convenga al contribuyente, siempre y cuando de verdad califique. Y por eso estamos aquí, para darle las mejores opciones a nuestros clientes, ¿verdad? Nosotros tenemos que asegurarnos que entendamos los requisitos de cada estado civil, ponerlos en la mesa y decirles, ¿sabes qué?
calificas para esos estados civiles, ¿cuál optas por escoger? Y especialmente si estás tú haciendo una declaración de impuestos por primera vez a un matrimonio nuevo. Le tienes que decir, ¿quieres hacer la declaración de impuestos casado presentando en conjunto o casado presentando separado? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que casado presentándolo junto vas a pagar menos impuesto. Ah, perfecto, pues así lo hacemos, pero espérate, hay consecuencias. Si pasa cualquier cosa y él no paga el impuesto o tú no pagas el impuesto, ambos van a ser responsables. Y lo vemos yo, recuerden que yo me dedico mucho a resolución fiscal. Yo represento ante el tribunal cuando la gente debe dinero. Necesitamos que entender que va a haber muchas veces, ¿verdad? Que vas a tener un matrimonio donde uno no pagó el impuesto y le había prometido que iba a pagar el impuesto y después de eso, ¿verdad? Se divorciaron, la otra persona volvió a rehacer su vida y ahora le están confiscando el reembolso de su nuevo matrimonio, ¿verdad? O parte de eso si presenta lo que es el injured spouse porque debe dinero. Entonces, es importante identificar eso, ¿verdad? Entonces, recuerden, siempre tenemos que analizar la situación. Y dice el señor Fausto, la ley dice, no es lo que más le conviene, sino lo que la ley dice. Tengo un comentario con respecto a eso. Hay situaciones donde un contribuyente puede calificar para 2 estados civiles, ¿ok? Entonces, la persona puede escoger entre 2 estados civiles y el ejemplo fue una persona que de verdad es soltera y tiene hijos. Esta persona puede presentar la soltera con sus hijos o cabeza de familia con sus hijos. Entonces, el IRS por defecto entiende que califica para ambos estatus, porque claramente califica bajo los parámetros de cada estado civil. ¿Cuál vamos a escoger? Generalmente el que le convenga y tenga más beneficio al contribuyente. Es posible calificar para 2 cosas a la misma vez y siempre se opta por el mejor resultado siempre y cuando estando en los parámetros legales. Entonces, eso tenemos que identificarlo cada vez para poder ayudarle a las personas a pagar el impuesto correcto, ni $1 más ni $1 menos. El IRS nomás defiende el código tributario. Si el IRS quisiera que pagaran más impuestos los contribuyentes al propósito, les entregaran ese mensaje al Congreso que son los que pasan la ley. Entonces, es importante entender que va a haber diferentes cosas y situaciones donde un contribuyente puede optar, ¿verdad? Por diferentes cosas. Y les voy a dar también otro ejemplo. Esto ya sale un poquito más del contexto del tema de hoy. Yo soy un contratista independiente, ¿ok? Yo acabo de comprar un activo, ¿ok? Una maquinaria para llevar a cabo mi negocio. Ya sabemos que yo puedo tomar la depreciación, la deducción del desgaste de la maquinaria bajo un cierto tiempo, o tal vez pudiera tomar la depreciación de bono. Entonces, si se fijan, o sea, podemos calificar para 2 cosas. Tomar deducciones más pequeñas cada año por los próximos 5 años, vamos a decir, o ser elegible para tomar la depreciación bono, la bonus depreciation. Entonces, ahí es donde tenemos las conversaciones con estos clientes, es cuál optas por tomar, ¿verdad? En realidad puedes escoger una o la otra porque las 2 califican, asumiendo que califican bajo todos los parámetros de la propiedad adecuada y todo. Pero eso es las conversaciones que tenemos con los clientes, porque a veces podemos nosotros depreciar las declaraciones, perdón, depreciar la propiedad bajo un cierto tiempo que nos va a dar una deducción más baja, vamos a pagar un poco más impuestos en cada año, pero tenemos una deducción por los próximos 5 años, o yo quiero tomar todo ahorita, ¿verdad? Y nos da una deducción relativamente agresiva este año y califican para los 2. Entonces,
es importante entender que vamos a tener diferentes tipos de situaciones con estos clientes que califiquen para dos cosas a la misma vez, a veces tres cosas. Solamente vamos a escoger, claro, lo que le beneficie más al contribuyente porque estamos nosotros representando al contribuyente siempre y cuando estemos en los parámetros legales de todo. Entonces, recuerden que cuando nosotros optamos por presentar una declaración de impuestos casado en conjunto, te conviene más para propósitos de impuestos, pero tal vez yo me casé con una persona que tal vez no es muy responsable. Yo no quiero tal vez ser responsable por un impuesto que eventualmente voy a deber. Esta persona va a sacar una sorpresa y 3 años después tal vez nos divorciamos y ahora lo seleccionaron para auditoría y ahora acabé con muchísimo dinero que debo al IRS. Yo lo quiero presentar con el estado civil de defecto, by default, married filing separate. Porque yo no quiero tener problemas porque yo sé que el otro o la otra es bien desorganizada. Entonces, esa opción es válida y por eso tenemos que preguntarle al cliente, más bien, ponerle las opciones que califica bajo los parámetros de la ley y ver cuál optan por usar, ¿ok? Ya sabemos que los estados civiles es soltero, casado, presentándolo married filing jointly, que esta es la elección, ¿verdad? Que recuerden que no solamente, yo pienso que un profesional de impuestos tiene que entender y explicarle las consecuencias de escoger este estado, el married filing joint, porque si no les explican las consecuencias, puede ocurrir en que esta persona se comprometa a algo que no entendió. Este es por defecto cuando estás casado. Married filing separate. ¿Ok? Y al igual también me voy a desviar un poco, pero hay gente que está en Estados Unidos, ¿verdad? Que está casado con una persona del extranjero, que es extranjero no residente, ¿verdad? Esa persona, nuestro cliente, puede optar por hacer la elección de married filing jointly con un extranjero, ¿ok? Sin embargo, va a haber consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias, señores y señoras? Que ahora la persona extranjera no residente ahora ya es sujeto a impuestos globales. Esa es la consecuencia. Puedes hacer la elección married filing jointly, te has estado haciéndolo en conjunto, pero ahora este individuo, la extranjera no residente, va a ser sujeto a impuestos sobre su ingreso global. Y también posiblemente si tiene cuentas cuentas de banco que tiene autoridad de firma, que excedió más de $10,000, le puede aplicar el FBAR. Son otros requisitos que le puedes causar en el momento que haces esta elección, porque estás eligiendo que es extranjera no residente se trate como extranjero residente porque está casado con un ciudadano americano o un residente estadounidense. Entonces se hace la declaración en conjunto, pero ahora ya vas a tener el problema que tienes que reportar ingresos globales. Por defecto, ya sabemos que es married filing separate, casado haciéndolo separado. Hay mucha gente que no entiende muy bien este concepto en los estados comunitarios, ¿ok? Recuerda que cuando vamos a los seminarios nacionales, ¿verdad? Generalmente te explican cómo presentar una declaración por separado aplicando la ley federal. Ojo, aplicando la ley federal. Si vives en un estado comunitario, ¿verdad? Vamos a decir en Texas. Por cierto, tienes que checar, cada estado puede dar un tratado diferente, ¿ok? Lo de la ley comunitaria, de Community Property States. Pero por favor, si vives en un estado comunitario, necesitas que verificar cómo es el tratado de ingresos y qué es considerado ingresos de la comunidad o no. Community property. Ahora, por ejemplo, aquí en Texas, ojo, y esto es bien importante, aquí en Texas somos estado comunitario. Vamos a decir
que yo gané 70,000. ¿Ok? Yo, Rubén, ganó 70,000. Vamos a decir que mi esposa ganó, vamos a decir que ganó 50. ¿Ok? Entonces, yo 70, mi esposa 50. ¿Cuánto ganamos en total? 120. Pregunta, yo quiero hacerlo casado, presentándolo por separado. ¿Cuánto yo reporto en mi declaración de impuestos? El ingreso total fue 120. Ella ganó 50, yo gané 70. ¿Cuánto reporto en el Married Filing Separate? Algunos dicen 70, otros dicen 60. Vamos a reportar 60. ¿Por qué? Porque vivo en un estado comunitario, sumamos todo el ingreso y lo dividimos en dos. ¿Ok? Aquí en Texas. Tienes que checar con la ley estatal para verificar si hay un tratado especial dependiendo de los ingresos, ¿verdad? Pero por defecto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Texas, si yo gané 70, llegan los 50, es un total de 120, lo dividimos entre dos y ese es mi ingreso, que van a ser 60, 120 dividido entre dos y pagamos el impuesto apropiado, ¿sí? Entonces, algo importantísimo, la cabeza de familia, lo que hemos, el tema de hoy, porque este es uno de los estados civiles más deseables, porque tenemos muchas personas que están casados tal vez con personas que ganan mucho dinero y no van a calificar para créditos o que no tienen un permiso de trabajo válido, ¿sí? Y quieren presentarlo como cabeza de familia. Entonces, no, tenemos nosotros que entender los requisitos para poder calificar apropiadamente para cabeza de familia. ¿Ok? Y claro está el otro estado civil, que es el Qualifying Surviving Spouse. ¿Qué pasa si mi esposo o mi esposa se muere en el año? ¿Cómo presento esa declaración de impuestos? Vamos a suponer que mi pareja falleció en el 2024. ¿Cómo voy a presentar mi declaración de impuestos del 2024? Vamos a decir que se murió el 1 de enero del 2024. Casado, soltero, cabeza de familia. Así es, casado presentándolo en conjunto, ¿verdad? Y luego, los próximos 2 años, si tengo un dependiente, puedo escoger el Qualifying Surviving Spouse, ¿verdad? Que es el cónyuge, que antes, de hecho creo que era, se llamaba diferente, widow, creo, ya ni me acuerdo, lo cambiaron hace un par de años. Pero el año que se muere, ¿verdad? Se presenta casado presentándolo en conjunto. Continuamos con la clase que va a ser prácticamente el tema de hoy, los cabezas de familia. Vamos a analizar cómo terminó el año el cliente. ¿Cómo terminó? Terminó, no estoy preguntando que si terminó felizmente casado, sino es cuál es tu estatus legal actualmente. Aunque estés feliz o no muy feliz, es cómo estamos al final del año. Si estamos casados, ¿ok? Legalmente, por defecto tenemos ya sea casado presentándolo por separado o casado presentándolo en conjunto. Pero hay que explicarle lo que es la diferencia. Si yo presenté un divorcio antes de que se terminara el año y se finalizó antes de que se terminara el año, yo ya no terminé el año casado. Ya no terminé el año casado. ¿Sí me explico? Ahora, hay una situación que muchos clientes quieren usar, que es cuando estoy casado y me muevo físicamente, o sea, me separo físicamente de mi pareja y establezco un domicilio separado, ¿verdad? Porque me estoy separando, no finalicé el divorcio, no presenté el divorcio, pero viví los últimos 6
meses separado. Esa es una de las excepciones que puedo yo presentarlo como cabeza de familia. Sin embargo, yo me dedico a representaciones ante el IRS todos los días y muchas personas me dicen, es que se separó desde mayo. Saca la cuenta, son más de 6 meses. Recuerda que no nomás porque voy a llegar peinado al IRS y le voy a decir, sí, mi clienta se fue en mayo. Ah, perfecto, te creo y listo. Voy a tener que presentar la evidencia de que se fue. ¿Cómo, cómo se presenta esta evidencia? Oye, si tú eres una persona que estás casada y te separaste, bueno, yo tal vez necesito el contrato cuando tú firmaste en mayo de tu departamento nuevo, ¿verdad? Que estás ya tú alquilando ese departamento como tú, como persona física, cambiaste tu dirección en ese entonces y ahora tenemos ya otra plática muy diferente. Pero si se fijan, tenemos ya la evidencia para presentársela en caso de que nos cuestionen el IRS. Mucha gente nomás se mueve de casa, pero no tienen nada para comprobar. Y por eso mismo la seleccionan para auditoría y les quitan todos los créditos. Y el estado civil, porque no teníamos las pruebas adecuadas. Tenemos que entender que no nomás es de que, ay, ¿sabes qué? Te moviste, ¿dónde están las pruebas? ¿Verdad? Aquí está lo que es la excepción. Está casado, pero no vivió con su cónyuge durante los últimos 6 meses. Ahora, una cosita rapidito. Ok. Por favor, mucha gente, o sea, se separa, pero no se separa. Dice, no, pues es que nomás me peleaba, luego regresaba, luego le reconciliamos un sábado por la noche y luego el lunes otra vez nos enojábamos. O sea, no, no. Estamos hablando de una separación física de domicilio, ¿verdad? Para poder apoyar este estado civil. Eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Mucha gente dice, ay, es que a veces los sábados se iba porque se enojaba. No, 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 no. A ver, los últimos 6 meses, ¿tenemos las pruebas adecuadas, sí o no? Porque si nos auditan, nos van a pedir esto mismo, ¿ok? Y aquí está nomás un poco de que no puedes ser cabeza de familia si no tienes un dependiente, ¿verdad? Un pariente calificado o un hijo calificado. Tenemos que tener uno o el otro, un pariente calificado o un hijo calificado para poder ser un cabeza de familia. No puedes ser cabeza de familia si nomás eres tú. Entonces, eres soltero ya, ¿sí? Son como vamos a manejar paso por paso. Y aquí está un ejemplo. Ana es una madre soltera de 35 años con un hijo de 10 años llamado Carlos. Ana está divorciada y no se ha vuelto a casar. Además, ella alquila un departamento y paga 1,200 al mes de alquiler. También paga las facturas de servicios públicos, comida y otros gastos del hogar. En total, Ana cubre más del 50% de los gastos de mantenimiento del hogar. Por parte de Carlos, el hijo de Ana, vive con ella todo el año, excepto cuando va de campamento durante 2 semanas en el verano, que de hecho las ausencias de cuando van a la escuela no considera como que no está viviendo en la casa. ¿Okay? Entonces, Ana califica para ser cabeza de familia. Y también, ¿verdad? En una situación que estuviera casada, pero vivió físicamente, eh, físicamente separado de la pareja, pudiera calificar para cabeza de familia también. Muerte o nacimiento. Ok, hay muchas personas que a veces se confunden. Nació el 31 de diciembre, califica para como cabeza de familia el individuo. O se murió el 1 de enero, califica. Sí me explico. Entonces, si un niño
Desafortunadamente, se muere durante el año, califica como que si estuviera vivo todo el año. Al igual también cuando nace, si nace el último día, califica como que si estuviera vivo todo el año. Aquí la única prácticamente obstáculo es que se aseguren de que reciban el seguro social, porque si no tenemos un seguro social no podemos presentar la declaración de impuestos. Entonces, si nace el 31 de diciembre y ya vamos para el 14 de abril y no tiene su declaración de impuestos, perdón, tiene su seguro social, vamos a pedir una extensión, ¿ok? Vamos a pedir una extensión para poder solucionar eso. Y me preguntan aquí que si esta clase queda grabada. Sí, esta clase, todas estas clases quedan grabadas para que las puedan repasar y están en la plataforma de estudio de Latin Text Academy. Y también el seminario de lo que es en Nueva York. Vamos a tener una práctica de cómo llenar la M1, M2 y el anexo L. Vamos a tomar un ejemplo del estado financiero y llenar eso en la declaración de impuestos para que vean en qué línea va cada cosa. Que yo sé que a veces es medio como que intimidante esos anexos, pero vamos a poder tratar de simplificarlo lo más que se pueda para que puedan cuadrar esos balances, ¿verdad? Para que no tengan ningún problema. Niño adoptado o niño de crianza, si un contribuyente puede ser elegible para presentar una declaración como cabeza de familia, si tiene prácticamente un niño adoptado, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tenemos que identificar también es si el contribuyente tiene un pariente calificado, un qualifying relatives o un qualifying child, un hijo calificado, que eso es los parámetros y requisitos que tenemos que entender para identificar qué créditos va a calificar. Y al igual también, si no tiene un pariente calificado o un niño calificado, es posible que esa persona no va a calificar para cabeza de familia. Entonces, es importante entender todo eso. Y recuerden cómo se presenta una declaración cabeza de familia. Pues está en la 1040. Aquí están los estados civiles. Y recuerden que cada uno tiene un impacto muy diferente y tiene un impacto serio, ¿verdad? Recuerda, si estás casado y terminas el año casado, tienes dos opciones. Casado presentándolo en conjunto, casado presentándolo separado. Si el individuo quiere presentarlo en conjunto, es una elección oficial, ¿verdad? Si la persona está divorciada totalmente o vivió separado de su pareja físicamente los últimos 6 meses, puede calificar como cabeza de familia siempre y cuando tenga un pariente calificado o un niño calificado, ¿verdad? Entonces, es cómo terminó el año el contribuyente. ¿Lo terminó casado, soltero, divorciado? ¿Cómo estuvo? Y recuerda que si presentamos un divorcio en diciembre y no se finaliza hasta en enero o febrero, terminamos el año casado. Entonces tenemos dos opciones. Estas dos, presentándolo conjunto o presentándolo separado pero casado. Estamos casados. Sí. Entonces, ¿cómo estamos terminando el año? Cabeza de familia es uno de los estatus civiles más deseables de todos. Primero hay que determinar la ley del estado te considera casado, sí o no. Entonces, eso es prácticamente el fundamento y cosa esencial. La ley la ley estatal te considera casado. Si te considera casado, entonces, pues tienes dos opciones: casado haciéndolo separado o casado haciéndolo en conjunto. Si viviste físicamente, ¿verdad? Físicamente separado de tu pareja los últimos 6 meses, pudieras presentarlo como cabeza de familia. Sin embargo, necesitamos que asegurar de que tengamos todas las pruebas, ¿sí? Porque si no tenemos todo, se nos va a complicar. Entonces, hay que siempre tener eso bien en mente, porque ese estado civil puede ser lo que va a hacer que la declaración de impuestos sea seleccionada para auditoría, ¿verdad? Porque estamos generando tal vez créditos
ficticios, tal vez no calificaban ni para el crédito del trabajo, el Earned Income Tax Credit. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que entender el estado civil y luego le damos a todo lo demás. Y bueno, ya para resumir la clase de hoy, recuerden que hay que trabajar juntos. Si tienen actualmente personas que deben dinero del IRS al IRS o están siendo auditados, recuerden que lo que queremos es ayudarle a sus clientes para que sigan adelante, pongan ese problema atrás de ellos y sigan trabajando con ustedes como preparadores de impuestos, como profesionales tributarios. Nosotros les ayudamos con el problema. Ya después de que se resuelve el problema, es prácticamente, son sus clientes, siguen ayudándolos, pero lo que queremos es que tenemos ya ese problema ya atrás de nosotros. No es no es algo que queremos posponer, porque ignorar un problema del IRS puede causar embargos, gravámenes fiscales y cualquier otra cosa que no va a ser muy favorable para el cliente. Y como ellos prácticamente depositan su confianza en ustedes, no creo que estuvieran muy contentos, pero por eso estamos aquí para apoyarnos. Entonces, si tiene algún cliente que debe actualmente, aquí está en la pantalla el número de contacto, o me pueden mandar algún tipo de mensaje, por Facebook o por WhatsApp, ¿ok? Muchísimas gracias por haber estado presente. Espero ver a muchos de ustedes en McAllen, también a muchos de ustedes en Nueva York. Y si tienen algún tipo de clientes con problema, vamos a trabajar juntos. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Que pasen una linda tarde. Un fuerte abrazo. Bye bye. Suscríbase hoy mismo para ver los siguientes videos. ¿Tiene problemas con el IRS, ya sea como preparador o contribuyente? Contáctanos al 512-448-9009 o escríbanos al correo electrónico info@mytaxprofessionals.com y obtenga la solución que necesita. National Tax Problem Solutions, representando contribuyentes ante el IRS.